Muy pronto va a caer Radamés, el diablo y todos sus socios. Incluso la mujer rubia que usaron como señuelo para matar a mi hermano. Aquí está el abortivo que me pidió. Voy a hacer el mejor esfuerzo para tener menos fricciones contigo. ¿Y ahora? ¿Qué haces aquí en mi oficina, imbécil? Me parece que ese hombre, el diablo ese, anda detrás de mí. ¿Me asusté? No me diga eso, por favor. Yo estoy feliz de verla, de verdad. Mañana voy a acabar contigo y con ese engendro que llevas en el vientre. ¿Escucha esos gritos, señorita Lidia? Sí, claro, Sabia. Y son gritos de mujer, ¿no? ¿Qué habrá pasado? No sé. Y está pidiendo ayuda. Sí, pues, ¿qué esperas? Ve a ver qué pasa, por Dios. Enseguida. ¡Ay! Ayúdame, por lo que vayas, doña María. Por los hombres que me están esperando para que vengan a ayudarme. Está bien, señorita. Señora Liliana, es la otra señora, la norteña. Se cayó de la escalera. ¿En serio, Eusebia? Pobrecita, ¿y qué le pasó? Se lastimó el pie, no sé. Lo peor de todo es que le duele la panza. Usted sabía que estaba embarazada del señor Olegario, ¿no? Sí, pero qué barbaridad. Eso es terrible lo que me estás diciendo. Habrá que llevarla al hospital, ¿no? Dile a los hombres que la ayuden. Sí, muévete, apúrate. Está bien. Necesito que trasladen al general venezolano a las 3 de la tarde, 3 en punto, por favor. Encárguense de que así suceda. Claro que sí, jefe. Yo me encargo. ¿Qué, León? ¿Que no tienes cosas que hacer? Sí, lo que pasa es que, no sé, se me hace tan extraño que siendo usted tan firme y conociéndolo, pues no le importe el pasado de su novia. No, León, a mí no me importa y a ti tampoco debería importarte. ¿Qué, otra vez te vas a meter en mi vida privada? Lárgate de aquí antes de que me ponga furioso. Ok, ya me voy. Esta es la última vez que hablamos del tema, ¿entendiste? ¿Qué me ven? Hola, tía. ¿Pasó algo? Quiero que me cuentes todo lo que sabes sobre Olegario Marrero. Si me haces otra idiotez como esta, te corro. No, tú no me puedes hacer eso a mí, Radames. Vamos, somos concuños, somos familia. ¿No dijiste que te vas a divorciar de la estúpida de Consuelo? Bueno, pero independientemente... Bueno, lárgate. Tengo cosas que hacer. Vamos, fuera. Don Olegario. Buenas. Y ahora piérdete, hombre. Me desesperas nada más de verte. Sí. Bueno, pues llegándole. Sí. Bueno, con permiso. ¿Qué hubo, socio? ¿Cómo van las cosas por acá? Siéntate. ¿Quieres tomar un tequila? No, ahorita no quiero. ¿Qué hace el jardinero con tus guaruras? Tu ex jardinero es mi nuevo gladiador. Resultó buenísimo para los fregazos, el desgraciado. ¿Qué? ¿Te molesta? Pues ahora vas a tener 2 trabajos, Radamés. Molestarte y luego contentarte, porque no lo pienso despedir. Como te digo, es bien bueno para el trompo. Espérate. Bueno. ¿Cómo que la Yesenia María se cayó de una escalera? ¿Y mi criatura? ¿Dónde está ese muñeco de Roxana? Tengo que encontrarlo. ¡Carmela! ¿Dónde pusiste el whisky que dejé en la cantina? Todavía le quedaba poquito. ¿Lo tiraste? Ay, estas chachas. Así que el señor Olegario Marrero es una persona indeseable. Es mucho más que eso, tía. De ninguna manera puedes aceptar un donativo de ese tipo. Si sabes lo malo que es, ¿por qué no lo has metido preso? Porque no he logrado recopilar las suficientes pruebas, nada más por eso. Entonces le doy las gracias a Lucía por prevenirme. Nunca dudé de tu palabra, Lucha, pero quería escuchar los detalles directamente de mi sobrino. Lo que no entiendo es por qué ese señor quiso ser tan generoso con nosotros. ¿Tú lo entiendes, Lucía? Es muy fácil de adivinar. Esos tipos se la pasan dando grandes cantidades de dinero a diferentes obras sociales.
Lo hacen para ganarse la simpatía de la gente y para evadir los pocos impuestos que pagan. Ese dinero que no estás aceptando se va a ir a cualquier instancia de beneficencia pública, pero tú de ninguna manera vas a aceptarlo. ¿Qué es eso? Estoy harto de Radamés y de sus insultos. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que tratar así? ¿Por qué lo tengo que aguantar? No lo soporto, o sea, no lo soporto. ¿Y eso qué es? Bueno, mi amor, nos vemos más tarde. Si vuelve a aparecer ese imbécil por acá, me avisas de inmediato. Necesito saber cuáles son sus intenciones. Sí. ¿Tienes una idea de cuánto me gustas? Ya, vete porque tengo mucho trabajo. ¿Por qué siempre me corres? Ya, cállate y besa. ¿A quién fregado se le ocurrió traer a mi mujer a este hospital de pobres? Porquería de ver. ¿Qué hace ese imbécil besando a Lucía Durán? ¿De dónde demonios salió esto? ¿De dónde salió esto? ¿De dónde pudo haber salido esto? ¿Qué haces ahí en mi escritorio? ¿Qué haces aquí en mi oficina, imbécil? Quiero aprender computación. Claro. Seguro que no te puedes escapar conmigo. Te devuelvo en un par de horas. Ay, ¿qué más quisiera, mi amor? Me encantaría fugarme contigo, pero ni modo. Nos toca esperar hasta la noche. Ya me voy, que tengo que trabajar. Tienes que trabajar tú siempre. Uy, compadre, se me hace que ahora sí el poli le bajó a la lucha. ¿Qué dijiste, imbécil? No, nada, compadre. ¿A dónde quieres? ¿Pero para qué para allá? ¡Ey, cuña! ¡Me estás arrugando el Casimir! Vamos, por Dios, no entiendes para qué vamos. ¿A dónde la va? ¿Qué? Escúchame. Ajá. ¿De dónde demonios sacaste esa porquería? No, yo ya no uso nada. No te veas simpático. ¿De dónde diablos sacaste esto? Tranquila, Yesenia María, que ya llegó tu macho. Que eso es imposible. Soy el Legario Marrero, padre de la criatura. ¿Cómo está? Señor Marrero, lamento decírselo, pero la señora perdió el producto. ¡Mentira! ¡Mentira! Papacito, págale lo que sea, pero que salve a nuestro hijo. Explíquele a su señora que eso es imposible. Ayúdeme a explicarle que debemos hacerle un legrado para evitar una infección. No, yo no tengo que explicarle nada a ella. Y lo que no entiendo es que hacen esta miseria de hospital. A ver, quítese. ¿Qué pasó? ¿Quién trajo aquí? La mandé al Hospital de la Misericordia. Sí, es lo menos que se merece esa pelada. Eso no le va a gustar al diablo. Es un hospital de pobres. Pues lo hice para que se vaya acostumbrando a que sin el bastardo ese va a tener que regresar a la miseria de donde viene. Ah, entonces todo salió como esperaba. Salió perfecto. De un solo sopetón eliminé a la naca y al naquito. Y nadie, absolutamente nadie va a sospechar nada. ¿Estás segura de que eliminó todas las evidencias? Ah, caray, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Eusebia, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Nada, señorita. Lárgate, siempre estás metida donde no te llaman. Perdón, ya me voy. Estúpida metiche. Esto es una posilga, un hospital de pobres. Aquí no saben nada de nada. Vámonos para otro lado, ándale. Llévame a un lugar donde me salven al huerquito. Ándale, levántate, pues. Vamos. Diablo, me estoy desangrando, auxilio. Haga algo, hombre, haga algo, pues, no la ve.
Lo que debe hacerse es un legrado, se los he tratado de explicar. ¿Qué es eso de un leningrado, hombre? Un legrado, en términos sencillos, es una limpieza del útero para remover lo que queda del producto. Eso sí que no. A mi vieja no la va a tocar en ningún lado, ¿no yo? Menos usted un medicucho de cuarta, en un hospitalucho de cuarta. ¿Me entendió? Porque la toque y lo mato. Suélteme y dejen de tratarme como si fuera un carnicero. Soy ginecólogo con varios posgrados y muchos años de experiencia. Hombre, eso sí lo creo. Usted está ruco, no sabe hacer nada, pues. ¿Qué está pasando aquí? Doctora, ¿se siente mal? Creo que se me subió la presión. Venga, venga por acá. Que este es un hospital de pobres, de miserables. Y pobres miserables, que los atiende un doctor que está más cerca de la tumba que de la ciencia. ¡Basta! Ya estuvo bueno de tanta gritería y falta de respeto. Se me calla la boca ahorita mismo. Se larga con toda su prepotencia al mismísimo infierno. ¿Me entendió? Bien, muy bien. Así es como me gusta verlos, trabajando todos. Hay mucho que hacer. Si necesitan algo, estoy en mi oficina. Desde que el jefe tiene novia, como que está más contento, más relajado, ¿no? Ay, no seas imbécil. Eso no le va a durar ni una semana más, hombre. Ay, ¿y tú qué sabes? ¿Qué? ¿A poco no crees en los amores que son para toda la vida? No, pues la verdad no. Ah, pues si tú te aplicaras y recordaras que tú y yo supuestamente somos novios, pues tal vez podríamos empezar una de esas historias eternas. Lárgate ya de aquí. Ay. ¡Ya! Un besito, ¿no? Vete. Ok. Tú me vas a perdonar, güerita. No me diga güerita. ¿Por qué no, si estás güerita? Mire, cállese. Porque esta es una sala de urgencias, así que empiece por respetar y bajar la voz. Mi huerquito ya no está. Salgo, diablo. Fíjate de mí. Cállate, hombre. El doctor dijo que la señorita necesita un legrado urgente. Tú también cállate, ¿quieres? Aquí el único que se va a callar es usted, señor Marrero. Ay, qué bonita voz tienes cuando te enojas. Escúcheme muy bien. Usted respeta las normas de este hospital o se larga. Y entérese de por qué no le permito que me llame güerita. Porque yo no soy nada de usted, señor. Soy la enfermera Lucía Durán, una profesional entrenada para hacer bien su trabajo y para poner en su lugar a un patán como usted.